Los que ya han escuchado como yo predico saben que yo normalmente tengo 3 puntos. Tengo algo de 3, no sé por qué me gusta el número 3, era porque aquello de la Trinidad. Pero bueno, hoy no son 3 puntos. Voy a hacer un ejercicio diferente con el Evangelio, ciertamente me voy a centrar en el Evangelio, pero voy a ir dando ciertas ideas y ciertos puntos, podríamos decirlo, sí, que me parecen a mí interesantes del Evangelio de hoy. No me quise centrar en 3 porque son muchos, y voy intentando desarrollar algo de la homilía a medida que voy diciendo cuáles son las partes que me llaman la atención a mí del Evangelio. Quiero empezar con hacerles caer en la cuenta, que ustedes ya lo saben, pero quiero decirlo, que el texto de hoy evangélico tiene como centro, y de hecho en el centro del texto está la tormenta y la revelación de nuestro Señor Jesucristo como soy yo, o yo soy, que en el Antiguo Testamento, paréntesis, en el Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, recuerdan en la zarza ardiente que se le aparece y le pregunta Moisés, bueno, y si el pueblo me dice que quién me manda a mí, que quién es el que me ha mandado a mí, el Señor le dice, dígales que yo soy, le ha mandado a hacer esto y aquello, lo que dice allí. Entonces el texto griego, es decir, el texto que fue traducido del hebreo al griego, y como ustedes saben, el Nuevo Testamento está escrito en griego. El texto griego se llama la Biblia de los 70, es el mismo al griego de San Mateo. Entonces hay una alusión a Jesús autodefiniéndose como Dios, yo soy. ¿Es claro? Es el mismo griego de la traducción del hebreo. Allí está en el centro. De hecho, algunos estudiosos han cogido el texto y han contado, y casi son igual el número de palabras que hay antes a las que hay después del yo soy. Está casi en todo el centro del texto que acabamos de escuchar. Si ustedes quisieran algún día decir cómo saben de Biblia, ustedes pueden decir eso. Lo han contado y dan el número y es casi exacto. Por tanto, no sé si es cuestión del azar, pero es en el puro, dirían los mexicanos, en el mero centro, dicen los mexicanos. Bueno, en el centro, yo soy. La revelación de Dios o de Jesús como Dios está en el centro de la palabra del día de hoy. Pero bueno, me voy a referir al inicio. Estamos entonces ante una tormenta en la cual el Señor se revela o se manifiesta como Dios a los discípulos. Y esto nos dice algo a nuestra vida de discípulos, de seguidores del Señor. Lo primero, ¿cómo llegaron estos discípulos a esa tormenta? Interesantemente, la respuesta está al inicio. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Por tanto, ellos iban siguiendo el mandato del Señor, la voluntad del Señor. Cayeron en una tormenta porque el Señor así lo quiso. Interesante. Alguna gente me dice a mí, o me ha preguntado a mí, yo ahora que estoy parafraseando lo que me ha dicho gente a mí, de seguro es la misma experiencia de algunos de ustedes. Ahora que yo intenté regresar a la iglesia católica, o que intento estar bien con Dios después de tantos años, y que intento venir a la Eucaristía cada 8 días, y bueno, y todo, es decir, que está intentando seguir una vida con Dios, cerca de Dios, y preciso ahora es que cuando todo me pasa, todo me va mal, pues bueno, ahora entenderán por qué. El Señor manda a la tormenta, y la tormenta son todos los acontecimientos que vive el ser humano, el seguidor del Señor, que tienen un objetivo primordial y principal, que es el que el Señor se nos manifiesta en la tormenta.
Suena interesante y quizá contradictorio, no sé, podría ser contradictorio, que muchos encuentran al Señor precisamente en la tormenta, cuando todo va mal. El ser humano parece que necesita que le den pero duro para poder entender, ¿no? El ser humano, y me estoy incluyendo allí porque yo también soy un ser humano, no vayan a creer que estoy hablando desde aquí como si no lo fuera. Ciertamente, yo también. Necesitamos esa sacudida fuerte de tormenta en los acontecimientos que nos suceden diariamente para poder entrar en comunión y en relación con Dios. Es algo extraño quizá, pero sucede así. En esos momentos tormentosos el ser humano se abre, nos abrimos más a la experiencia divina y encontramos de una manera más cercana y experimentamos de una manera más cercana al Señor. El Señor entonces nos quiere en la tormenta, en la mitad de la tormenta. ¿Para qué? Para revelársenos, para mostrársenos. Muy bien. A la madrugada todavía estaba oscuro, es decir, el texto griego dice que es en la hora cuarta. Los romanos tenían dividida las horas, no voy a entrar ahorita a eso, pero simplemente hora cuarta es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. A esa hora es que el Señor se acerca, pero antes de eso, termino la idea mejor. El Señor se acerca, es decir, de noche. Los discípulos están en la barca, asustados, muertos de miedo, en medio de la tormenta, en la noche. Interesante. La noche como símbolo o como intentando decirnos que es el momento de la oscuridad del alma. Oscuridad en el sentido que hay una ausencia de Dios. Y de hecho están solos. El Señor entonces al principio dice el texto que está en el monte, en la montaña orando, y ellos están solos en la tormenta, como que Dios o Jesús, como si no le importara. Allá están ellos y que se desenvuelvan, que se las arreglen solos. Y de hecho cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la noche, esa es una de las posibilidades que el ser humano, el alma, sienta la ausencia de Dios. Muchos preguntan eso. Bueno, ahora que ¿dónde está Dios? Me preguntan a mí como si yo tuviera, algunos casi que con algo de rabia, como si yo tuviera por ahí anda, que está por ahí está. Porque el ser humano entonces se siente abandonado. Imagínense ustedes a estos discípulos en la barca sintiendo que se morían y el Señor allá orando como que no les importara. Esa es la experiencia, la primera o una de las posibles experiencias cuando está el ser humano en tormenta o en la tormenta, de sentir la ausencia de Dios. Y entonces sentimos que Dios no está con nosotros y viene la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se ha metido? Hay otra posibilidad. Luego dice el texto que se acerca el Señor caminando sobre las aguas y no lo descubren o no lo identifican, creen que es un fantasma. Esa es otra. Cuando estamos en la tormenta puede haber la posibilidad de no descubrir la presencia de Dios o malinterpretar la presencia del Señor. Me refiero a que creemos que no está porque no lo vemos, pero está ahí. O creemos que lo que está ahí no es Dios, pero es Dios. Y entonces el ser humano en la tormenta tiene dificultad para descubrir claramente al Señor que viene y que se le acerca. Y entonces puede espantarse, puede asustarse. ¿Qué pasó aquí? Esto no es de Dios. Se espantaron, dice el texto. Se asustaron. Y viene la tercera posibilidad, y es que haya un encuentro y se reconozca abiertamente al Señor. Y se reconoce no tanto porque el ser humano sea muy hábil para hacerlo, sino porque el Señor se acerca y se deja ver de manera abierta y de manera clara. Es decir, el reconocimiento lo hace el hombre no tanto por su gran perspicacia, sino por la gran gracia de Dios que
que permite que el hombre lo descubra y lo vea tal cual es. Muy bien, ahora viene la parte de Pedro, que Pedro es ustedes y yo, cada uno de nosotros. Dos cosas tiene Pedro, es decir, dos cosas tienen ustedes y tengo yo, todos nosotros los seres humanos. Gran fe para iniciar, esa es la primera. Mira lo que el Pedro, osado él, le pide al Señor. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Nada más le está pidiendo hacer lo mismo que el Señor está haciendo, es decir, un milagro. Y el Señor, ni corto ni perezoso, se lo concede. Ven. Y empieza Pedro a caminar. Es decir, un hombre lleno de fe, convencido en el poder de Dios, convencido en la capacidad que Dios tiene de darle poder para hacer cosas impresionantes, inimaginables, caminar sobre las aguas. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que somos invencibles cuando tenemos ese furor y esa llama encendida del Espíritu Santo, y estoy haciéndolo así un poco teatral, pues, ¡ay! Todo lo podemos, pero no se preocupen que tarde o temprano caeremos. Y no es que sea yo pesimista, le pasó a Pedro. Entonces, tiene el ser humano la capacidad de estar abierto a la experiencia de Dios y de empoderarse por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y esto también nos dice entonces que todo lo podemos en el Señor. Bueno, eso lo dijo San Pablo, no yo. Todo lo puedo en el Señor. Estoy citando a San Pablo. Todo lo podemos en el Señor. Y entonces somos capaces de grandes cosas cuando el ser humano, o cuando estamos abiertos al amor de Dios que empodera al ser humano y lo hace hacer cosas maravillosas y, como decía, inimaginables. Pero Pedro cometió un error, que es el error que todos cometemos, porque recuerden, Pedro es usted y soy yo. ¿Qué hizo Pedro? Voy a leer el texto. Pero al sentir la fuerza del viento, yo no miré el texto griego, desafortunadamente, y ahora que hago memoria, cada 3 años me pasa lo mismo. Voy a mirarlo después de la misa. No sé cómo dice el texto griego, porque en inglés dice que al mirar el viento, no sé cuál es el verbo que utiliza. Después les digo, ok, dentro de 8 días, yo miraré en esta semana, pero en inglés dice que miró. Es decir, hay una especie de implícito de que estaba mirando al Señor cuando iba caminando sobre las aguas y dejó de mirar y se concentró en el viento. Me parece que si no es así, pues es bonito, porque San Pablo también dice que hay que tener los ojos fijos en el Señor, fijos en el Señor. Y ahí estuvo el error de Pedro, que no tuvo los ojos fijos en el Señor. El texto en español dice, al sentir la fuerza del viento. Ciertamente, podría uno, si es el verbo más sentir, podría uno entonces pensar que el texto evangélico está hablando de que el aceptar el Señor la pedida de Pedro, hubo una especie de unión, de conexión con Pedro, y Pedro se desconectó porque empezó a conectarse con la fuerza del viento. Como sea, se puede interpretar, pero simplemente me llama la atención que en español dice distinto, y yo pues lo preparé fue para en inglés. Ay, lo siento, lo leí todo en inglés, no me había percatado de la traducción en español, y ahora que la leí me di cuenta. No sé cuál será la más literal, pero lo averiguaré y les diré la próxima semana. Como sea, la idea es que Pedro dejó de estar conectado o dejó de mirar al Señor para conectarse o mirar el viento, el exterior, las ansiedades del mundo, y allí empezó a hundirse en ese preciso instante. Y eso es lo que le pasa al ser humano cuando pierde la conexión con el Señor por un momento, o cuando quita la mirada de lo esencial que es el Señor y empieza a conectarse o a mirar lo externo, las ansiedades del mundo y todo lo que lo perturba, se empieza a hundir. Pero hay algo maravilloso, y es que Pedro
regresa entonces a esa necesidad del ser humano de entrar en conexión con Dios y le ora: sálvame, Señor. Y el Señor lo rescata. El deseo entonces, la necesidad, perdón, de que el ser humano reconozca que en sus momentos de crisis tiene que acudir al Señor. Bien importante, solo Él nos puede salvar, solo Él tiene el poder de salvarnos en ese momento angustioso. Y termino. Luego que ya entra el Señor a la barca, que es el signo de la iglesia también y de nuestra vida, y cuando ya entra, todo se calma y hay una adoración. Dice el texto: los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo adoran, lo reconocen como su Dios y empiezan a adorarlo, empiezan a darle su lugar como Dios. Pidámosle al Señor entonces, bueno, esto era hoy lo hice distinto. Pidámosle al Señor que ya no puedo hacer síntesis porque sería muy largo, tocaría volver a tomar todo, que todo lo que hemos meditado pueda ser algo que nos ayude para nuestra vida espiritual y que podamos reconocer al Señor en todos los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida y acudir a Él cuando más lo necesitemos. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra